Estás viendo el curso gratuito de Química Inorgánica para Cerveceros de No Soy Normal Cervecería. Abajo en la descripción de este video podés ver el link a la lista de reproducción completa de este curso, donde están todos los videitos ordenados desde el primero hasta el último. Te dejamos también un link a nuestra página web donde podés ver un curso completo sobre tratamiento de aguas y donde podés ver también un montón de cursos que tenemos disponibles. Empecemos con el tema de hoy. En el video de hoy vamos a hablar sobre un tema central de la química que es sencillo y básico, pero muy importante: los enlaces iónicos y covalentes. Vamos a empezar por los enlaces iónicos, y esto tiene mucho que ver con algo de lo que ya venimos hablando bastante, que son las cargas eléctricas. Recordemos que dijimos que tenemos partículas que son protones con carga positiva y partículas que son electrones con carga negativa. Y dijimos que las cargas opuestas se atraen entre sí y que las cargas de igual signo se van a repeler. En el video anterior hablamos sobre iones. Recuerden que un ion es un átomo que gana o pierde electrones, y eso hace que quede desbalanceado eléctricamente. Por ejemplo, el sodio, que tiene un electrón en su capa de valencia, en su capa más externa, lo puede perder con mucha facilidad. Al perder una carga negativa, el átomo de sodio queda cargado positivamente. A esto le decimos ion de sodio. Hay muchísimos átomos que forman iones y resulta que esa carga positiva o negativa que tienen los iones hace que los iones mismos se puedan atraer entre sí o repeler entre sí. Siguiendo con el ejemplo del sodio, tenemos el sodio con carga positiva, es decir, un ion con una carga positiva. Otro elemento que puede formar iones es el cloro. El cloro puede absorber un electrón, ya que él tiene 7 electrones en su banda de valencia, en su capa más externa, y con uno más la completaría. Entonces fácilmente absorbe electrones, quedando así con una carga negativa. Tenemos el sodio con una carga positiva, el cloro con una carga negativa. Esto va a hacer que los iones se atraigan y se unan entre sí. Este tipo de unión, este tipo de enlace se llama enlace iónico, y ocurre cuando uno de los átomos le cede por completo el electrón al otro átomo, y este otro átomo a su vez absorbe por completo el electrón. Cuando esto ocurre, se forma una pequeña molécula, un pequeño compuesto químico, en el caso del cloruro de sodio, por ejemplo, que de un lado tiene el sodio y de otro lado tiene el cloro. Van a estar unidos por un enlace iónico, y una de las puntas del compuesto va a estar más positiva, la que tenga el sodio, y la otra va a ser más negativa. Esto va a hacer que las diferentes partes de la molécula se atraigan o se repelan con otras moléculas iguales. Es decir, si yo tengo un cloruro de sodio acá y otro acá, la parte negativa y la positiva van a tender a juntarse. Esto lo que va a ocasionar es que las moléculas de cloruro de sodio se vayan alineando de cierta forma particular, no solo en una línea, sino en todo el espacio, en 3 dimensiones. Y como consecuencia se forma una estructura que se llama cristalina. El cloruro de sodio, como ya sabemos, es la sal de mesa, que obviamente forma un cristal, el cristal de sal. Cuando se forman estos compuestos iónicos con enlaces iónicos que los mantienen unidos, las cargas tienen que estar balanceadas. En el caso del cloruro de sodio, el sodio tiene una carga positiva, el cloruro tiene una carga negativa, uno con uno se unen y ya queda balanceado. Pero existen otros iones que tienen diferentes cantidades de carga. Por ejemplo, el calcio está en el grupo 2A, tiene 2 electrones en su banda de valencia y los pierde con facilidad, quedando así cargado con 2 cargas positivas. Entonces el calcio lo podemos escribir como calcio más 2. Y si queremos juntarlo con cloruros, por ejemplo, con iones cloruro, no nos alcanza con un cloruro. Necesitamos 2 cloruros para compensar estas 2 cargas positivas que tiene el calcio. Por eso es que cuando se juntan calcios con cloruros, se puede formar este compuesto que se llama cloruro de calcio, formado por 2 iones de cloro y un ion de calcio. Entonces, en definitiva, los enlaces iónicos se producen cuando existen átomos que ceden por completo electrones o que absorben por completo electrones. Eso produce cargas en los átomos, generando iones, y los iones se atraen entre sí. Tan simple como eso. En otras ocasiones, los átomos prefieren no soltar por completo los electrones y tampoco no absorberlos por completo. En esos casos, los átomos lo que hacen es como compartir los electrones y llenan sus bandas de valencia con electrones de otros átomos, pero que son compartidos, y ellos a su vez comparten los suyos para que los otros átomos también llenen sus bandas de valencia. Por ejemplo, si pensamos en el hidrógeno, es el elemento más simple de todos, tiene un electrón simplemente girando alrededor del núcleo, y recuerden que el primer nivel de energía del átomo se completa con 2 electrones.
Así que si el hidrógeno consigue un electrón más, completa su banda de valencia. Por eso es que dos átomos de hidrógeno se pueden juntar, pueden compartir cada uno su electrón y así los dos completan su banda de valencia. Este tipo de enlace se llama enlace covalente y justamente se caracteriza porque ninguno de los dos átomos cede por completo ni absorbe por completo los electrones. La molécula con enlace covalente más importante que vamos a estudiar en este curso va a ser la molécula de agua. El agua, como ya sabemos, la fórmula es H2O, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno, recuerden, tiene 6 electrones de valencia, entonces necesita 2 electrones más para completar su capa de valencia. Entonces tranquilamente se puede amigar con dos átomos de hidrógeno, cada hidrógeno le comparte un electrón al oxígeno, el oxígeno le comparte uno de sus electrones a cada hidrógeno y todos quedan contentos con sus capas de valencia completas y ninguno de los átomos se queda por completo con el electrón del otro. Es un ejemplo de enlace covalente. Cuando queremos simbolizar enlaces covalentes, generalmente lo que se hace es dibujar una línea entre dos átomos. Por ejemplo, en esta imagen pueden ver 3 tipos de enlaces covalentes. En la primera hay 2 átomos de cloro. El cloro está en el grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones en su banda de valencia. Eso significa que con un electrón más la completa. Si se junta con otro átomo de cloro y se comparten un solo electrón, los dos quedan con su capa de valencia completa. Esto es lo que ocurre y como solo hay un par de electrones compartidos, uno de cada cloro, entonces se representa con una línea. En el caso del oxígeno, este tiene 6 electrones de valencia, precisa 2 electrones y consigue otro oxígeno que le comparta 2. Entonces en este caso se representa esa unión covalente con 2 líneas y se dice que es una unión doble. Para el nitrógeno pasa lo mismo, pero con 3 electrones, ya que tiene 5 electrones de valencia, precisa 3, comparte 3 y es una unión covalente triple y se representa con 3 líneas. Una pregunta válida que se pueden hacer es: ¿los átomos siempre tienen que compartir exactamente la misma cantidad de electrones? ¿No puede a veces compartir una y otras compartir 2 y otras 3 y otras 5 o algo así? Y la respuesta es sí. Existen átomos que pueden en algunos compuestos compartir cierta cantidad de electrones y en otros compuestos compartir otra cantidad diferente. A la cantidad de electrones compartida por cada átomo se le llama valencia. En cada compuesto particular, cada átomo actúa con cierta valencia. Por ejemplo, en la molécula de agua, el oxígeno está compartiendo 2 electrones. Por lo tanto, ahí el oxígeno actúa con valencia 2. Mientras que, como el hidrógeno comparte un solo electrón, actúa con valencia 1. La mayoría de los elementos químicos, la mayoría de los átomos tienen como una valencia preferida. Y la mayoría de las veces que forman compuestos, actúan con esa valencia. El hidrógeno valencia 1, el carbono valencia 4, el oxígeno valencia 2 y así siguiendo. Sin embargo, hay muchos elementos que pueden actuar con varias valencias. Por ejemplo, el azufre, el fósforo y mismo el oxígeno. Fíjense que la valencia con la que actúa un átomo en una molécula no tiene por qué ser igual a la cantidad de electrones de valencia que tenga ese átomo. Por ejemplo, el oxígeno en su última capa tiene 6 electrones, es decir, tiene 6 electrones de valencia. Sin embargo, cuando forma compuestos con otros átomos, tiende a compartir 2 electrones, entonces actúa con valencia 2. Por último, algunos se puede estar haciendo una pregunta muy válida que es: ¿cómo deciden los elementos cuándo forman una unión iónica y cuándo forman una unión covalente? O sea, ¿por qué a veces el elemento cede por completo electrones y a veces los comparte? ¿Qué es lo que determina eso? Eso está relacionado con algo llamado electronegatividad de los elementos. Se puede calcular y se puede prever cómo se van a comportar los elementos químicos. Nosotros no vamos a aprender a hacer eso porque es complicado y no nos sirve absolutamente para nada. La idea de esto es simplemente entender cuando alguien nos diga este compuesto es iónico o esta unión es covalente. Nada más. Para nosotros en la práctica ya lo vamos a saber de antemano, no es que vamos a tener que adivinarlo alguna vez. En posteriores videos, cuando veamos más sobre electronegatividad, va a quedar por ahí un poco más claro en qué casos hay unión iónica y en qué casos hay unión covalente. Suficiente por este video, seguimos el próximo.